El sol brillaba con fuerza inusitada y hacía un raro calor en la costa francesa de Boulogne-sur-Mer en aquel verano europeo de 1850. Había gente tomando té en los bistrots del puerto y se sentía la sirena de algún barco de vapor que estaba por zarpar. Los hombres trabajaban en los muelles, los niños corrían en las playas y las jóvenes parejas caminaban y reían por las calles de Centreville. En la ciudad activa y entre los paseantes despreocupados, nadie sospechaba que en ese momento, muy cerca, en esa misma ciudad, se estaba extinguiendo la vida de un exilado del sur de las Américas, conocido con el nombre de José de San Martín. Sus recuerdos lo llevaban a su niñez en Yapeyú, con Rosa, aquella india cariñosa que lo había concebido y que fuera a visitar por última vez en Arroyo de la China hacía 25 años. También se agolpaba en últimos recuerdos la imagen de aquella hermosa mujer entrerriana y su pequeña hijita Úrsula, de quien tampoco tuvo noticias desde entonces. Rememoraba las guerras europeas de su juventud temprana, su regreso al Río de la Plata, las batallas de la independencia, su gestión de gobierno en Mendoza, el cruce de los Andes y la liberación de Chile y de Perú. Finalmente, sus recuerdos se apagaron definitivamente en la tarde del 17 de agosto de 1850. A la edad de 72 años, en la costa normanda francesa, falleció José de San Martín, uno de los constructores formidables de la independencia de las naciones del sur. La noticia de su muerte llegó algunos meses después a la lejana Buenos Aires. En la ciudad austral hubo pocas expresiones públicas de congoja. El gobernador de la provincia, Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín le había ofrecido su espada por su actitud valiente de enfrentamiento a los imperios europeos, ni siquiera proclamó luto oficial. Pasarían algunos años antes que la figura de San Martín fuera reivindicada por la sociedad argentina. Pero el general San Martín, replanteado por la historia oficial, resultó bastante diferente del que sufrió y vivió las guerras y penurias de la lucha de liberación de los pueblos sudamericanos. Diego de Alvear y Ponce de León fue un militar español nacido en 1749 en Córdoba, Andalucía. Alcanzó el rango de brigadier en 1771 y fue destinado a las colonias españolas del Río de la Plata 3 años más tarde. En el marco de sus funciones militares, recorrió gran parte del dominio virreinal, incluyendo el pueblo misionero de Yapeyú en el litoral del río Uruguay. Su pasaje por Yapeyú habría de dejar un legado inesperadamente trascendente en la vida futura de los pueblos del sur.
Allí fue que conoció fugazmente a Rosa Guarú, una nativa guaraní que servía en casa del capitán Juan de San Martín, teniente gobernador en la jurisdicción. Algunos meses después, Rosa daría a luz un niño que presagiaba un destino continental e histórico. Diego de Alvear permaneció en la región virreinal hasta 1804, cuando viajó de regreso a España rumbo al puerto de Cádiz, junto con su familia compuesta por la esposa y 9 hijos. En el periodo que estuvo en Sudamérica, había acumulado importantes riquezas, que luego intentó llevar consigo al volver a la península ibérica. Antes de llegar a destino, la flotilla de 4 fragatas en que viajaba Diego de Alvear fue interceptada por una flota británica cerca del Algarve portugués. De Alvear se encontraba en la fragata Mercedes junto con su familia y bienes personales. Debido a su conocimiento del idioma inglés, se requirieron sus servicios de intérprete y debió trasladarse al buque insignia de la flota interceptora, acompañado de su hijo Carlos María. En ese momento, uno de los barcos ingleses efectuó un disparo de intimidación que hizo explotar la Santa Bárbara de la fragata y la embarcación se hundió. La familia pereció en la explosión y posterior naufragio y se perdieron todos los objetos transportados. Diego de Alvear fue hecho prisionero y permaneció detenido en Inglaterra con ciertos privilegios que le permitieron ser liberado en corto tiempo. Allí se volvió a casar y tuvo 10 hijos y no volvió nunca más al sur de América. Rosa Guarú había nacido en 1761 a orillas del río Uruguay, en la población misionera jesuítica de Yapeyú. En esa época, las comunidades guaraní misioneras estaban reponiéndose del trauma que significó la expulsión de los jesuitas por parte de la monarquía española. Rosa pasó su niñez en el pequeño pueblo y en su adolescencia servía en la casa del teniente gobernador local que desde 1774 era el capitán Juan de San Martín. Poco después de cumplir sus 17 años, conoció a un joven oficial español que había tenido una estadía breve en el lugar, de quien quedó embarazada. El oficial español era Diego de Alvear. En el verano de 1778, Rosa tuvo un niño que fue llamado José Francisco. De Alvear no reconoció a su hijo, seguramente porque menospreciaba a los guaraníes y no era muy apropiado reconocer un hijo de vientre inferior. El niño quedó al cuidado de don Juan de San Martín, quien se habría comprometido a criarlo y sostener su educación. Cuando Juan de San Martín se retiró de Yapeyú, se llevó al pequeño José Francisco como su quinto hijo. Al principio recaló en Buenos Aires y 2 años más tarde se iría a España con toda su familia, incluyendo al vástago más joven, el pequeño José Francisco. Mucho tiempo después, en 1812, José Francisco de San Martín regresaría al Río de la Plata, donde habría de ser principal protagonista de la gesta revolucionaria en el antiguo virreinato. La versión oficial argentina descarta un origen indígena para su héroe máximo. Sin embargo, existen múltiples pruebas que demuestran que su verdadera biografía fue diferente a la que cuentan los libros vigentes. Entre las referencias incluidas por Alberto J. Lapolla en su libro El origen mestizo del general San Martín, se señalan las expresiones de la viajera británica Mary Graham. En Sudamérica se considera a San Martín como de raza mestiza. Por su parte, el historiador chileno Vicuña Maquena escribió: San Martín era un libertador, pero era también un intruso.
un extranjero, un paraguayo, el mulato San Martín, como llamaban los señores vecinos del Mapocho al ilustre criollo. El instinto del insurgente, es decir, del criollo, triunfó siempre de la idea especulativa. Había servido la independencia americana porque la sentía circular en su sangre de mestizo. La trayectoria de José de San Martín es conocida. Organizó el ejército de las Provincias Unidas del Sur y al frente de sus tropas derrotó a las fuerzas realistas en Chile y Perú. En las principales instancias de su vida de combatiente revolucionario, no ocultó su identidad mestiza. Pastor Obligado escribió lo siguiente: época hubo en que corría como moneda corriente, y fue entre ciertas gentes, creencia vulgarizada, que don José de San Martín, no obstante la de y el don de su padre, procedía de muy modesto linaje, al menos por la línea materna. Bastante bronceado, de rostro anguloso, indio misionero le llamaron los godos, Tape de Yapeyú, el mariscal de las 20 batallas, Miquel Breyer, que él destituyó la mañana de Maipú. En Perú se recopilan algunas expresiones ilustrativas. El cholo de Misiones, como así lo llamaban al libertador del sur los españoles. Otra expresión de su conciencia de identidad se manifiesta en una reunión con caciques y loncos mapuches, pehuenches y pampas en Mendoza en 1816, donde expresó: los he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con su ejército para matar a todos los indios y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos que les han robado a ustedes las tierras de sus antepasados. El desprecio por las culturas indígenas, la violación de los derechos humanos sistemática y cruel, se expresó en el desconocimiento sistemático de los orígenes y aportes de los pueblos nativos. Por lo tanto, el San Martín mestizo fue ocultado, incluso contra su propia voluntad. Todas sus expresiones mostraron que José Francisco de San Martín se reconocía indio hasta lo más profundo de sus tripas. Los descendientes. Úrsula, su hija correntina, reconocida legalmente por el general y que nació alrededor de 1820, se casó por 1840 con Eusebio Francia, iniciando una línea familiar que llega hasta nuestros días. Uno de los hijos de Úrsula fue Julio Francia San Martín, que nació el 16 de julio de 1848 en Concordia, y se casó con Sandalia Palacios por el año 1870, uno de los cuales fue Ángela Epifania, quien a su vez tuvo varios hijos, uno de los cuales fue Óscar Francia, que nació en 1922 en Salto, recientemente fallecido en Montevideo. Su hija, María Esther, tataranieta de Úrsula y chosna de José de San Martín, es una artista plástica que en la actualidad vive en el Cerro de Montevideo.